Entonces, el día de hoy estamos en el tercer bloque de desarrollo histórico de la educación en Guatemala. Ahora vamos a hablar desde el periodo de la independencia, ustedes, y vamos a pasar por una serie de gobiernos, a ver si podemos llegar hasta lo que es el gobierno actual. Todo es un proceso, como decíamos. Entonces, el sábado anterior hablábamos sobre los orígenes de la educación, desde lo que es eh, la influencia romana y griega que había tenido la educación nuestra, especialmente pues, de España. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de la educación, específicamente aquí en Guatemala y en las provincias de Centroamérica, que es de donde nosotros dependemos. La historia de Guatemala pues se ha desarrollado de 500 años para acá, como lo hablábamos el sábado anterior, y ahora vamos a concretarnos ya lo que es nuestro país y las provincias aledañas y el proceso que hemos pasado. Entonces, acá nosotros tenemos una fotografía del recuerdo de la independencia de Guatemala, y vamos a hablar un poco sobre lo que fue ese acto. Dicen que todos lo sabemos, desde la primaria nos dijeron, nos enseñaron de que en septiembre de 1821, exactamente el 15 de septiembre, se firmó la independencia de Guatemala. Eso nos enseñaron a nosotros y por ello está en el pergamino que está en las monedas. Bueno, entonces, todo eso nosotros lo sabemos. La historia, como les decía, cada uno la cuenta desde diferente punto de vista y cada quien la ve desde su perspectiva. Lo importante es que fueron hechos concretos que sucedieron en ese acto. Fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821, mediante el cual el Reino de Guatemala rompió los vínculos de dependencia política que tenía con España. Nosotros dependíamos directamente de España, todas las directrices, todas las leyes, todas las instrucciones venían desde el gobierno de España, que tenían un país allá en el nuevo mundo, y aquí pues éramos nosotros, como quien dice, colonos de ellos. Allá pues lo que el rey decía, pues acá se ejecutaba sin discusión, sin comentario. Aquí no se discutía, no que se ejecutaban orden. Entonces dice, y fue a raíz de ahí que se constituyó la entidad nacional que se llamó después República Federal de Centroamérica. República Federal de Centroamérica. Antes Centroamérica era un solo, era unión de provincias. Eso ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben. Dice, no se efectuaron cambios en las autoridades. Gaínza, que era el que venía gobernando, siguió siendo jefe político superior y permaneció siempre en la Diputación Provisional de origen realista, o sea, la realeza, a la cual se agregaron algunos cuantos otros funcionarios de la excolonia siempre de España. Dicho cuerpo se transformó en esa junta provisional consultiva que asesoraba a Gabino Gaínza. O sea que era como que dice el grupito, siempre se independizaron de España, aparentemente, pero siempre siguieron emanando las órdenes, las instrucciones, un grupito de colonos que vinieron de España. Eso es parte de la educación, no es parte de que vayamos nosotros conociendo nuestra historia. Aquí nos habla de que el 5 de enero del siguiente año, o sea, de 1822, sin que hubieran contestado todos los ayuntamientos y con la franca oposición de algunos liberales capitalinos y de El Salvador, Gabino Gaínza concretó la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano de Iturribe. O sea que Centroamérica en un tiempo estuvo unido a México. Imagínense ustedes qué potencia era todo Centroamérica con México.
estaban unidos como una sola provincia. Ahora, en junio de 1923, el Congreso tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente son aquellos donde se emiten leyes, donde se discuten y se aprueban las leyes. Y en sesión del 1 de julio de ese año de 1823, cuando estaban ya presentes los delegados de todas las provincias del antiguo reino de Guatemala, o sea, todo Centroamérica, excepto Chiapas, porque Chiapas no estaba, porque Chiapas era parte mexicano, se ratificó la declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821. O sea, volvimos a lo mismo, en donde se dice, bueno, respetemos lo que se dijo en 1821, que nosotros somos unas provincias libres. Ahí se afirmó que la incorporación al imperio mexicano que se había hecho había sido realizada con medios violentos, viciosos y que todo eso era ilegal. Y se declaró que solamente que las expresas provincias representadas en la Asamblea son libres, independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo o del nuevo mundo, y que no son ni deben ser patrimonio de persona o familia alguna. Ahí se daban ya algunos indicios de la independencia. Nos volvimos a exanexar, se puede decir, ¿verdad? Nos habíamos anexado a México y ahí pues se dio nuevamente la separación de Centroamérica de México. Entonces también se indicó en ese mismo decreto que las provincias que componían el antiguo reino de Guatemala se llamarían por el momento Provincias Unidas de Centroamérica. O sea que en un momento Guatemala, donde estaba Gainza, era como quien dice la capital de las Provincias Unidas de todo Centroamérica. Guatemala era la capital. La capital. Entonces recuerdan que dice que Chiapas nos lo quitaron y todo lo demás, porque también todo eso era parte de Guatemala, pero se habían anexado a través de Chiapas y Quintana Roo, se habían anexado al Reino Unido Mexicano, entonces eso vieron ellos de que no era conveniente para Guatemala. E intereses particulares de los que en ese tiempo nos estaban con nosotros gobernando. Entonces, por acá tenemos otra gráfica, otra figurita en donde se habla de las concepciones pedagógicas, ya saliéndonos, ya entrando nosotros a lo que nos interesa en educación, las concepciones pedagógicas del momento independiente. Entonces, durante el periodo independiente de la educación, también se jugó un papel importante. Entonces, durante este periodo de independencia, la educación jugó un papel importante. Ahí miren, ya comienzan a mencionarse algunos nombres, como por ejemplo Antonio de Liendo y Goicoechea, que promovió, como que dice, ya la reforma universitaria, porque universidad ya había, ¿se recuerdan? Y la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala contribuía también en la difusión de la cultura, auspiciando nuevas escuelas de dibujo, de matemática y algunos tejidos. Por ahí ya comenzó a entrar lo que es, comenzamos a encaminar nosotros a lo que realmente nos interesa de lo que es la educación y vamos a comenzar a platicar un poco de esos temas desde el gobierno del doctor Mariano Alves hasta donde estamos ahorita a la fecha. Entonces miren, vamos a quedarnos por aquí un momento. Vamos a dejar que se grabe esta sesión. Después yo se la voy a subir a YouTube y se la voy a subir a la plataforma. Y eso ustedes pues pueden terminar de desayunar y nos juntamos en media hora. ¿Bien? Al mismo link, por favor. ¿Estamos? De acuerdo, Lick. Muy bien.